hermano, cuando usted ve en los evangelios, Jesús los habilitó. Antes de ese pasaje dice que Jesús se reunió con ellos y los envió de dos en dos para que echaran fuera demonios. La pregunta es: ¿por qué no pudieron? Porque cuando nos desenfocamos, nos debilitamos. Cuando un creyente, un líder, un pastor se desenfoca, uno se debilita. Que Dios nos ayude a no desenfocarnos y que nos ayude a enfocarnos cada día en Él. Estás escuchando al pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema La liberación, el pan de los hijos. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 19. El ministerio de Jesús, el ministerio de la iglesia del Señor, es un ministerio de salvación. Diga conmigo salvación, diga conmigo sanidad y liberación. Y hoy quiero que entremos a un tema que es importante. De hecho, el tema de esta mañana se llama liberación, el pan de los hijos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Liberación, el pan de los hijos. Y ahorita vamos a explicar por qué. Los que saben, vamos a fortalecernos recordando estos principios. Hechos 19 del 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, a ver, quiero que lea conmigo el verso 18, por favor. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Verso 20, todos juntos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tome su lugar. Usted se ha de recordar, la pastora mencionó a una mujer no judía llamada la mujer sirofenicia. Ella buscó al Señor porque identificó que su hija tenía un asunto de opresión demoníaca. Esta jovencita, niña, adolescente, tenía una situación que la atormentaba. La mujer, es obvio que oyó hablar de Jesús y se atrevió en fe a buscar la ayuda del Señor, sabiendo que no calificaba para el milagro porque no era judía. Ella dijo: yo creo que Dios puede hacer algo, porque, hermanos, la desesperación hace que uno haga cosas inusuales. Esta mujer nos dejó en la Biblia nos dejó un mensaje, una cátedra de lo que es la fe. Hay veces que uno se desanima a la primera y uno claudica a la segunda, y puede ser que a la tercera uno murmure. Pero esta mujer nos dejó un legado de fe, que ella no se doblegó y le dijo al Señor: Señor, yo sé que no merezco, pero un poquito de lo que tú tienes es suficiente para que mi hija sea sanada. Jesús honra a esta mujer y le dijo: grande es tu fe. Pero hay un punto importante en ese pasaje que lo mencionan los evangelios, donde Jesús le dice a la mujer: mujer, no es lícito dar el pan de los hijos.
¿Qué es el pan de los hijos? La liberación. Cuando usted escuche en la Biblia, lea la Biblia y vea el pan de los hijos, se refiere a la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de espíritus que atormentan y afligen al ser humano. El diablo, desde que fue arrojado a la tierra, él está buscando dónde posar. Él y sus espíritus están buscando ya sea cuerpos de animales o seres humanos donde posar. Vemos aquí la historia de la iglesia de Éfeso. Fue el inicio de una iglesia poderosa. De hecho, Pablo dedicó una carta de las que escribió a la iglesia de Éfeso, y vemos ahí el legado de la carta magna a los efesios. Pero fue en Éfeso donde se quebró un espíritu que gobernaba la ciudad. Había adoración a la gran diosa Diana, y ahí Pablo llegó y rompió esa ceguera, esa esclavitud, y vino un poderoso avivamiento. Pero también hubo persecución, también hubo oposición. No todos son, hermanos, no todos son flores. Habrá oposición, pero no importa la oposición, mayor es el poder de Dios. Entonces, resumiendo este capítulo con el que hemos iniciado, Pablo es llevado por el Señor para hacer sanidades. Primero salvación, segundo sanidad, pero también liberación de espíritus inmundos. Hubo gente tan atrevida que quisieron imitar, pensaban que era un asunto sencillo, nomás una repetición de palabras. No, eso no es repetir palabras, es el poder de Dios. Dije, es el poder de Dios. Y vemos a aquellos jóvenes, hijos de un sacerdote judío, que quisieron hacer lo que hacía Pablo, pero no les funcionó. Hermanos, es que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo: yo he hecho fuera demonios por el Espíritu de Dios. Bendito el Espíritu Santo que nos da la autoridad. Ahora quiero entrar a un tema, el tema de la liberación. ¿Por qué voy a entrar a este tema? Hay gente que se ha añadido a esta casa. Tenemos programado en el mes de abril nuestro primer retiro de transformación, porque no habíamos, el año pasado con todo el movimiento que tuvimos, no pudimos. Y en estos retiros nosotros tenemos sesiones de liberación. Pero previo a esto, el Señor me ha hablado de que tenemos que preparar a la iglesia y hacer un rompimiento en el nombre del Señor. Hermanos, cuando uno no identifica que hay cosas en nuestra vida que son espirituales, el diablo está cómodo, demasiado cómodo. Quiero llevarlo a un caso. Ya vimos Hechos, cómo esta iglesia fue establecida a través de un movimiento de salvación, de sanidad, pero de liberación. Y finalizamos leyendo cómo la gente confesaba, la gente reconocía que tenía que entregar amuletos, libros. Incluso la Biblia da hasta el número de lo que la gente había reunido, el valor, la inversión en libros de ocultismo, hermanos. ¿Sabe que hoy libros de ocultismo están sutilmente siendo introducidos a las escuelas? Nosotros como padres tenemos que saber qué leen nuestros niños, qué ven nuestros niños en el celular, porque es un bombardeo, hermano, violento, porque el enemigo quiere infectar a nuestra niñez, infectar a nuestra juventud e infectarnos a las familias. Por eso me llama la atención cómo ellos, hay tres cosas importantes: creyeron, porque si no hay fe no pasa nada. Creyeron, número dos, confesaron y daban cuenta de sus hechos. Esto se llama arrepentimiento. Y luego quemaron. Quemar es cortar todo derecho legal con lo que fue consagrado al ocultismo, a la hechicería, a las artes ocultas. En el libro de Marcos está una historia preciosa y quiero enfocarme de un asunto familiar. Marcos capítulo número 9. Quiero que me acompañe, por favor. Marcos 9:14. Jesús está con los discípulos
llegó con los discípulos. Jesús venía de una experiencia preciosa. Cuando usted lee los evangelios previo a este capítulo, y eso está en Mateo y en Lucas, Jesús estuvo con 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración, donde él se transfiguró delante de ellos, y los discípulos pudieron ver a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Después de esto Jesús desciende, y cuando él desciende, los discípulos estaban en un asunto álgido. Había una situación de presión para ellos. ¿Por qué? Dice la Biblia, Marcos 9:14, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había una disputa. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué hay contienda entre ustedes? Y respondiendo uno de la multitud, no fueron los discípulos, un padre de familia, diga conmigo, padre de familia, dijo: maestro, traje a ti a mi hijo. Mire, el pasaje es precioso, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Posiblemente este joven no comía, más aparte el asunto de la opresión demoníaca. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Quiero dejar 2 cosas importantes muy claras, que sé que muchos las sabemos, pero no está de más recalcar esto. La salvación es para el inconverso. ¿Para quién es la salvación, hermanos? Pero la liberación es para los hijos de Dios. Yo no puedo liberar a un inconverso, primero hay que salvarlo. Después de que el inconverso se salva, el siguiente paso es liberarlo de la infección demoníaca. Durante décadas ha habido controversias en muchos ministerios que dicen que un cristiano no puede tener infección demoníaca, pero a los hechos nos remitimos. Hemos conocido gente en nuestros retiros, de gente, hasta ministros han venido, ya ha habido manifestaciones de opresión demoníaca. No hablo de posesión, no, hablo de infección demoníaca, porque se han abierto puertas. Entonces, dejemos claro, la salvación ¿para quién es, hermanos? Para los inconversos. Pero la liberación ¿para quién? Diga conmigo, para nosotros. Todos, contándome conmigo al principio, tenemos que ser liberados de ciertas cosas. Dije tenemos. Soy el primero en meterme a la alberca, en meterme al río. Todos tenemos que ser liberados de asuntos que nos han contaminado. Puede ser por asunto de herencia, puede ser por pecado, puede ser por pactos, pero que ha habido contaminación, la hemos tenido y no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Qué es la liberación? La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla a través del ministerio de Cristo de que Él fue conocido como el libertador. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito el nombre de Jesús, ¿verdad, hermanos? Definimos liberación es sacar del yugo, de la opresión y de la cautividad del diablo a una vida que supuestamente sin medir consecuencias se encuentra atada o comprometida con el diablo. Dios ama a esa persona y desea verle libre. Ya hemos leído Hechos y hemos leído el Evangelio de Marcos. Liberar significa soltar. Diga conmigo, soltar. Jesús llegó a una sinagoga y había una mujer con espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que son de origen espiritual, hermanos. Y si no se ora, no habrá sanidad.
Dije, si no se ora y si no se libera, la sanidad no llegará. Pero bendito el nombre de Jesús, que hay poder en su nombre para sanar al que está enfermo. La palabra liberar es desatar. Liberación es la acción instantánea o progresiva de liberar. Liberación en el sentido bíblico es un proceso ejecutado por el Espíritu Santo, bendito el Espíritu Santo, por el cual el ser humano es liberado de la opresión o de la cautividad de Satanás. Hay diferentes clases de liberación. Está la autoliberación. Uno puede autoliberarse cuando uno ha sido sanado en ciertas áreas, uno ha sido lleno del Espíritu Santo y uno discierne que hay áreas en nuestra vida que nos han afectado, con las que estamos luchando, y en oración Dios nos revela, o por una palabra dice Dios: hijo, tienes que autoliberarte y renunciar a esto, a esto, a esto. Y hermanos, bendito el Señor que nos puede ayudar a autoliberarnos, pero hay veces que hay que buscar ayuda. Diga conmigo, buscar ayuda. Y está la liberación a la distancia. Algunos le llaman por proximidad o por aproximación. ¿Se acuerda usted el caso que acabo de mencionar? La mujer sirofenicia, su hija no iba con ella, pero le dijo a Jesús: si tú das la palabra, mi hija será liberada. Jesús dijo: ve, como has creído, así será hecho. Y en el instante su hija fue liberada. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es la liberación personal. Cuando uno en sesión, siempre es bueno estar con un acompañante. Uno ministra a una persona, tal vez alguien llegó a consejería, pero esa consejería se convirtió en una liberación, porque la persona aconsejada empezó a hablar heridas del alma, del corazón, situaciones familiares, y en la administración el consejero se da cuenta que es un asunto que no es de consejería, es de liberación. Y es donde uno trabaja la liberación en privado. Pero también está la liberación general, es en público o en masa. Nosotros lo practicamos y lo hemos visto para la gloria del Señor. Entonces, hay 4 aspectos importantes en el tema de la liberación. Número 1, no podemos hablar de liberación si no tenemos claro que fuimos llamados a una guerra. Quiero que levantes tu mano un momento en tu lugar. Diga conmigo: Señor, tú me has salvado. Después de eso, tú me has llamado para una guerra. ¿Y contra quién es la guerra? Contra el diablo, contra el que te afligió, contra el que trató de amargar tu vida. No hay tregua. Con el diablo no hay tregua, hermanos. Nosotros somos una iglesia de liberación, pero no es todo. Yo no puedo centrarme todo el tiempo en liberación, pero la liberación es parte de esto. Entonces, no podemos hablar de liberación si no tenemos claro que estamos en una guerra. Número 2, no podemos ir a la guerra si no estamos preparados. Número 3, no podemos ir a la guerra si no le creemos a Dios. Y no podemos creerle a Dios con una mente racional. Tenemos que ser como niños y creer que Jesucristo tiene poder para liberar a los cautivos. Decimos amén, hermanos. Quiero que profundicemos un poquito este pasaje de Marcos 9. Hay una riqueza preciosa donde podemos usted y yo aprender. Y le pido al Señor, oro al Señor esta mañana y le pido al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar y ojos abiertos para ver que nos esperan días gloriosos. Dije, nos esperan días gloriosos. Marcos 9 nos habla, hemos leído 5 versículos de un hombre. Primero Jesús viene a supervisar a un grupo de discípulos a los cuales les encomendó, les dejó la empresa trabajando, la empresa del reino. Dijo: señores, me voy, pero les dejo la empresa, trabajen, multipliquen. Jesús venía con el anhelo de recibir un buen reporte. Yo pregunto, ¿cuántos queremos darle un buen reporte al Señor, hermanos? Yo quiero darle un buen reporte al Señor. Jesús viene y el ambiente, la atmósfera que encuentra es de disputa. Hay disputa entre escribas, fariseos, discípulos y gente. ¿Cuál era el problema?
una liberación. Y hermanos, dice la Biblia que este hombre le dijo al Señor: tengo un hijo atormentado y vine con tus discípulos. ¿Por qué fue con los discípulos? Porque este hombre sabía que ellos, como eran discípulos de Jesús, ellos tenían la respuesta. Hermanos, la gente espera mucho de nosotros. ¿Qué dije, hermanos? La gente espera mucho de nosotros. También Dios. ¿Qué dije? También Dios. Pero como iglesia no podemos caer en provocaciones del mundo. El mundo nos quiere desenfocar. Las redes sociales nos quieren desenfocar. La crítica interna nos puede desenfocar. Experiencias personales que atravesamos, si no las arreglamos, nos pueden desenfocar. La Biblia dice que Jesús, cuando ve una gran multitud con los discípulos que disputaban. Declare conmigo: yo no voy a caer en la provocación del mundo. La segunda cosa que yo veo es que Dios está atrayendo a la gente. ¿Por qué este hombre fue con los discípulos? Porque él sabía que ellos tenían una respuesta de Dios. Y bendigo al Señor porque este es el tiempo de la iglesia como cuerpo. Cada creyente necesita entender que es un agente de liberación. Dije cada creyente. Este no es trabajo de los pastores, de los líderes o de un grupo selecto de la iglesia. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. No habla solamente de ministros, dice a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque hay una guerra contra el reino de las tinieblas. Y el mundo nos quiere disfrazar. Hollywood, los noticieros tratan de desenfocarnos y le echan la culpa de lo que pasa a los políticos. Hermano, hay un sistema demoníaco gobernando detrás de eso. Entonces, este padre de familia identificó que su hijo tenía un problema de origen demoníaco. Qué frustración para este hombre que llevó a su hijo para ser sanado con los discípulos y los discípulos no pudieron. Hermano, cuando usted ve en los evangelios, Jesús los habilitó. Antes de ese pasaje dice que Jesús se reunió con ellos y los envió de dos en dos para que echaran fuera demonios. La pregunta es: ¿por qué no pudieron? Porque cuando nos desenfocamos, nos debilitamos. Cuando un creyente, un líder, un pastor se desenfoca, uno se debilita. Que Dios nos ayude a no desenfocarnos y que nos ayude a enfocarnos cada día en Él. Entonces, este hombre estuvo frustrado porque él iba con la fe que los discípulos iban a liberar a su hijo. Pero la mayor frustración no fue la del padre, fue la de Jesús. Cuando escucha aquel hombre: Señor, por favor ayúdame. ¿Cuál es tu problema? Vine con tus discípulos. Dios mío, qué dolor para Jesús. Para que mi hijo fuera sanado, pero no pudieron. Jesús sabía que lo que él hizo sobre ellos fue poderoso. Jesús los activó para liberar. ¿Por qué no pudieron? Porque estaban desenfocados. Y hermanos, Jesús se frustra al ver unos discípulos que habían sido habilitados, pero que estaban desenfocados. Ahora, quiero entrar a un punto importante. Es el punto número 3. Quiero ir de lleno a lo que es la infección demoníaca. Punto número 3 es: las infecciones demoníacas pueden comenzar desde la niñez. ¿Desde cuándo, hermanos? Cuando usted ve el pasaje, Jesús tiene que preguntarle, y no es porque no supiera, no, es para que los discípulos vean el problema tan serio con el cual estamos luchando. Dice la Biblia en Marcos 9, Jesús pregunta al Padre antes de liberarlo. Él quiere información.
Cuando uno libera a alguien, es importante. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.